Debemos los católicos, los cristianos, hablar de política, involucrarnos en la política. Pues el Papa Francisco asegura que es un deber, que no podemos ser como Poncio Pilato, lavarnos las manos y mirar a otro lado, porque la política es una de las formas más altas de caridad, porque el fin de la política es el bien común. Ahora, yo sé que es un tema que a muchos nos cansa o nos frustra, porque nos cansamos de elegir a los mismos candidatos o de ver los mismos resultados. Pero el Papa Francisco se hace una pregunta que me llevó a reflexionar. Y la pregunta es, ¿por qué la política se ha manchado tanto o es tan corrupta? ¿No será porque los cristianos hemos participado en ella sin el espíritu del Evangelio? Es decir, es muy común que nosotros los cristianos y los católicos vivamos aparte nuestra fe y aparte nuestra vida cotidiana, cuando nuestra fe debería traducirse en acciones concretas para que nos impulse a llevar una vida virtuosa y moral. La fe cristiana tiene una moral y una virtud que nos impulsa a realizarnos plenamente como hijos y criaturas de Dios. Se acercan los Estados Unidos, una fecha trascendental, son las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre, y he querido compartir este podcast con ustedes para entender qué debe guiar a los católicos, a los cristianos, qué nos debe guiar a la hora de elegir a un candidato o a un partido político. ¿Cuáles son esos no negociables que debemos tener en cuenta? Porque nos jugamos nuestro futuro, nos jugamos el futuro de nuestros hijos, nos jugamos nuestra libertad, nuestra dignidad como seres humanos. Recuerden que nuestra fe cristiana debe traducirse en acciones concretas, debe tener un sistema de pensamiento que defienda la verdad, que la verdad es objetiva, no relativa. Para eso he invitado a Verónica Flamenco. Ella es la directora de medios de una organización en los Estados Unidos que se llama Católicos, para que ahondemos en el tema y podamos formar una conciencia recta, basada en la verdad, y elijamos a los candidatos en cualquiera elección que tengamos en Estados Unidos o donde estemos viviendo. Ejercemos nuestro derecho al voto según nuestra ética y moral cristiana. Pues bienvenidos a este espacio, hoy con una gran invitada, una mujer que admiro profundamente por su compromiso con su fe y esa congruencia que todos los católicos debemos tener con nuestra fe. Ella es Verónica Flamenco, directora de medios de la organización Católicos para Católicos. ¿Cómo estás, Verónica? Encantada de estar contigo, mi querida Natasha, y la admiración es mutua. Tan linda, muchas gracias. Qué linda, qué linda. Pero es que ronda en mi cabeza desde hace un tiempo, y más cuando se avecinan unas elecciones importantísimas en los Estados Unidos, como son las elecciones presidenciales, un tema que cuando uno sale a un encuentro social, digamos un fin de semana con la familia o con los amigos, uno termina hablando, como siempre, de política. Y empieza, no, yo no voto por este candidato porque no me gusta, o voto por este porque es que no me gusta el otro. Entonces me ponía a pensar y a reflexionar qué criterios debemos tener nosotros los católicos para elegir a los futuros líderes de nuestra nación. Hoy vemos un mundo completamente al revés, vemos un mundo políticamente bastante álgido. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué estamos haciendo los católicos cuando votamos? Estamos votando a conciencia, o sea, iluminados por el Espíritu Santo y siguiendo esa doctrina de la Iglesia que es tan clara en decirnos esto es lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de elegir un candidato, o sencillamente lo hacemos porque nos cae bien una persona, nos agrada físicamente o nos pareció muy bien un discurso que vimos en televisión 5 minutos. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros los católicos? Que esa gran responsabilidad que tenemos a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Mira, católicos o no católicos, en general, yo creo que este es un comportamiento que vemos en la sociedad ahora, que nos estamos rigiendo mucho por el sentimentalismo, ¿no? El cómo me siento y todo es la emoción.
los sentimientos, ¿no? Entonces, se tiende a tomar muchas decisiones por esto, por lo que se siente nada más, no tanto por lo que racionalmente podemos interiorizar, meditar, ¿no? Y tomar decisiones pues que sean lógicas y que también sean bien formadas e informadas, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de temas políticos, bueno, yo me meto en líos porque la gente le molesta mucho que digamos religión y política, pues es que esto no se mezcla y cuestiones así, ¿no? La realidad es que por no mezclarlas hemos llegado a un nivel de decadencia moral brutal, ¿no? Que está acabando con la sociedad, que está acabando con la cultura, que está acabando, por ende, con nuestras familias, que está acabando con la iglesia. ¿Sí? Exacto. Entonces, pero la gente piensa de que tenemos que hacer esta separación absoluta y que es no reconciliable y que ese divorcio tiene que mantenerse así por siempre y para siempre. Y la realidad es que no, la iglesia sí que, bueno, la palabra misma de Dios nos dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, hay asuntos políticos que le corresponden, ¿no? al gobierno. Bueno, de hecho, la palabra política no viene también de la polis, la gente, los asuntos públicos, los asuntos de la gente. Nosotros somos la gente, nosotros somos parte de los asuntos públicos, ¿no? Porque cuando tienes que pagar impuestos, cuando tienes que, intereses, préstamos, cómo se regulan, leyes, etcétera, pues va a afectarnos de alguna manera. Nos va a tocar nuestra vida también privada, nuestra vida pública. Entonces tenemos que estar atentos e involucrados. Y obviamente lo que la iglesia nos ha enseñado siempre es que por encima de la ley del hombre está la ley divina, la ley de Dios. Leyes eternas, leyes que jamás van a cambiar. La ley humana puede cambiar, la ley divina no cambia. Y las leyes también, bueno, que se rigen en la naturaleza, ¿no? Pues tampoco no se pueden alterar. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos, en situaciones como elecciones y por quién hay que votar. Tengo que siempre elegir al que me cae bien, al que me hace sonreír, al que me gusta porque tiene cara bonita o cosas así, o porque es mujer. Entonces, pero ves, es esa mentalidad que nos han condicionado a escoger o adherirnos a ciertos grupos, pero simplemente por la etiqueta o por el sentimentalismo, lo cual es sumamente peligroso y erróneo. Entonces, completamente. Imagínate, yo no sé, tu experiencia, la mía, quizá pueden ser muy similares. Somos hispanas, somos inmigrantes, que hemos llegado a este país, que hemos, intentado hacer lo mejor que se puede, ¿no? Para conocer este país, amar este país, abrazar las cosas buenas que esta nación nos ha regalado, que nos ha acogido con tanta generosidad y también, obviamente, luchar por aquello que no es justo y que vemos en esta nación, porque las naciones pues tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? No por nada los hispanos que estamos viviendo acá, estamos aquí por una razón. ¿Por qué no estamos en nuestros países? Muy probablemente porque no estábamos de acuerdo con los gobiernos de nuestros países. Probablemente porque no nos gustaba la economía que teníamos en nuestro país, la seguridad que teníamos en nuestro país. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Vamos, estamos acá por alguna razón, porque vemos la bondad y las cosas buenas que nos puede ofrecer los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, entender también la cultura, entender la mentalidad, ¿no? De los Estados Unidos, entender las leyes, por qué la gente piensa como piensa, ¿no? Y cómo yo me puedo ir acoplando y nuevamente escogiendo lo mejor y rechazando lo que no es bueno, moralmente inaceptable, y tratar especialmente como católicos cristianos de cristianizar esta nación. Exacto. Para mí es lo principal,
A mí no me importa hacer campaña política por nadie o ponerme una etiqueta, porque lo principal para mí es que soy católica. Esta es Exacto. mi verdadera identidad y de ahí viene todo lo demás. Exactamente, y en eso quisiera que reflexionáramos y lleváramos a quienes nos escuchan en esa reflexión. Cuando nosotros hablamos de que esa identidad católica es lo que nos define como seres humanos, eso nos lleva a tener, a formar una conciencia basada precisamente en el Evangelio, en la verdad, y eso lo podemos lograr primero viviendo auténticamente nuestra fe y segundo informándonos, teniendo esa responsabilidad, asumiendo nuestra responsabilidad como seres humanos y como ciudadanos de informarnos correctamente de cosas que no entendamos, ir a buscar, ir a averiguar, consultar distintas fuentes para formar esa inteligencia que Dios nos ha dado, porque Dios nos dio razón y nos dio esa capacidad de poder descubrir lo bueno de lo malo, o sea, distinguir esto está bien, esto está mal y llamar las cosas por su nombre. Y precisamente la doctrina de la iglesia lo que busca es que vivamos de acuerdo al Evangelio, o sea, que cada acción que nosotros desempeñemos en la vida, desde nuestros roles como padres de familia, como profesionales, como ciudadanos, sea vivida auténticamente en el Evangelio. Y hace poco leía una frase del Papa Francisco que era precisamente esa: ¿qué está pasando con nosotros los católicos en la política? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que la política es una gran responsabilidad porque es uno de los aspectos más grandes y más altos de la caridad, porque supone la búsqueda de ese bien común para vivir en esa fraternidad como hijos de Dios y como hermanos. Pero a veces, Verónica, nos quedamos con que nuestra vida religiosa sencillamente se queda en ese culto de una vez a la semana, de ir a nuestra Santa Misa, pero se tiene que quedar ahí y no se traduce en las decisiones que día a día tomamos. En una de las formas que se debe traducir es precisamente en la elección, en las elecciones políticas, en la elección de las personas por las que estamos votando. Sí, de hecho, lo que la iglesia nos ha enseñado, ¿no? Nos podemos ir al catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, hay dos principios, ¿no? Que a mí me gustaría compartir ahora, justo que estás diciendo todas estas verdades, ¿no? Del rol, la obligación civil, ¿no? Política que tenemos. Lo que el catecismo dice, que los católicos tenemos esta obligación moral de ejercer el derecho a votar por el bien común y también, dice la Iglesia, de participar en la vida política de su país. Este deber forma parte del concepto más amplio de sumisión a la autoridad y de la corresponsabilidad por el bien común, como lo establece el catecismo. Esto lo he leído textualmente, no me lo sé de memoria, pero lo he leído textualmente y es importante, ¿no? Nosotros ahora, o sea, la era en la que vivimos, pues existe estos sistemas que se llaman democracia, que si bien son sumamente cuestionables, esto ha sido realmente el mejor sistema que ha existido durante toda la humanidad y la vida política. No. Bueno, en mi opinión, no lo es y creo que mucha gente se da cuenta que vamos, hay muchos fallos porque cuando se trata de democracias, la mayoría de gente, si es que las naciones no están bien evangelizadas, son realmente un total fracaso. Porque si no se comienza desde abajo, desde la raíz, desde las familias, los núcleos de familia cristiana, pues la sociedad va a estar corrompida y por ende cuando toca votar, la mayoría va a estar deformada y por ende nos van a llevar a estos círculos viciosos de los que no podemos salir y en el que ahora nos encontramos. Si tanto se alaba, ¿no? el defender la democracia y que tenemos que luchar por las democracias, Estados Unidos involucrado en cantidad de guerras luchando por la democracia, ¿no? Pero en nombre de la democracia se han perpetuado muchísimos crímenes en contra de la humanidad también. Exacto. Y ahora vemos también tantas leyes abominables como lo es la ley del aborto, las leyes que ahora promueven la mutilación de genitales en niños menores de edad, ¿no? Que
que se sienten del diferente sexo y que hay que afirmarlos, nos dicen, y son leyes que han sido votadas por la mayoría. Exactamente, y eso es Entonces, vital porque después tú le preguntas a alguien que va a votar por X candidato y dice, ah, pero yo no sabía que apoyaba esto, aquello. Yo creo que estamos en un momento donde afortunadamente, Verónica, no sé si es tu percepción también, ya los candidatos hablan abiertamente cuáles son sus posturas y sus políticas. Ya hoy en día no nos están ocultando nada. Antes se hablaba de un plan que había por acabar con la población mundial, todo parecía conspiranoico, teoría de conspiración, pero ya abiertamente lo hablan, lo dicen. Entonces, como ciudadanos, nosotros tenemos que entender a qué se refieren cuando hablan de libertad, a qué se refieren cuando están hablando de derechos reproductivos de la mujer, que todo lo adornan con un lenguaje que parece tan romántico y también tan compasivo, que detrás de eso no hay exactamente lo que ellos están queriendo promover. Como por ejemplo, un término que utilizan muchísimo los candidatos de distintos países es hablar de la famosa libertad, pero te venden la libertad como si la libertad es el derecho que tiene cada individuo de hacer con su vida lo que quiera, ¿cierto? sí, es que ese es el detalle. Tú hace unos minutos mencionabas algo tan bonito, cómo Dios nos ha dotado con razón y voluntad, inteligencia y voluntad. Y el fin de la inteligencia es llegar a la verdad, ¿no? Jesucristo dijo, la verdad te hará libre. Yo soy el camino, verdad y vida. Entonces, el razonamiento es para eso, para llegar a la verdad, para llegar a Cristo, ¿no? Y la voluntad es para escoger, la voluntad que es la libertad, ¿no? El libre albedrío es para escoger el bien. Y el bien es Jesucristo. Entonces, las facultades que Dios nos ha dado, y por eso somos semejantes a Él, porque Él es voluntad, porque Él es libertad, porque Él es amor, es precisamente para escogerle a Él, para llegar a Él a través de nuestro razonamiento también. Entonces, cuando nosotros hacemos la libertad un fin en sí misma, eso se corrompe porque la libertad no es un fin, ¿no? La libertad es un medio para escoger el bien y llegar a Dios. Entonces, ¿qué es el bien mayor? Y esto nuevamente son todas estas banderas, ¿no? De la democracia, o escuchamos la libertad, o ¿cómo le llaman? Porque ahora hay diferentes Términos. como término, y el libertarismo. No me digas liberal porque no soy liberal, pero Sino el libertarismo, libertario. Sí. libertario y todos estas mutaciones de libertad, ¿no? Para hacer una diferencia, porque nadie puede ponerse de acuerdo en a qué se refieren con libertad. Exacto. Define qué es la libertad, ¿no? Y tú lo resumiste muy bien, ¿no? Que cada quien haga lo que se le dé la gana. Si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Como dicen en inglés, live and let live. Tú vive tu vida como se te dé la gana, y aquí todos felices y contentos, llevamos la fiesta en paz. Eso es lo que se nos ha metido a nosotros en la mente, aún los católicos. Hemos crecido con este mantra, que feo aplicar esa palabra acá, pero es así, es repetimos sin sentido porque no te lleva a nada. Exacto. Pero no solo lo repetimos, lo hacemos vida, lo encarnamos. Qué feo, ¿no? Exacto. Entonces, la libertad, nuevamente, si vamos a luchar por libertad, es porque queremos que las almas lleguen a escoger a Dios, A la ¿no? verdad. A la verdad, Exacto. exacto, exacto. Entonces, para eso nos ha dotado Dios nuevamente, con el razonamiento, y nos ha dado la libertad para escogerlo a Él. Y mira que Benedicto XVI, podríamos decir, era un profeta de su tiempo, porque él sabía muy bien todo esto que íbamos a vivir. Él venía alertándonos sobre este relativismo que vivíamos en la sociedad, donde nada es bueno ni nada es malo, todo es desde la perspectiva, desde donde se vea, que eso es completamente falso. Y él venía, cuando él hablaba de la importancia de la participación política de los católicos y de votar acorde a nuestra fe, a nuestros principios, a nuestras enseñanzas,
él decía, ojo, tienen que tener en cuenta que la verdad que ustedes buscan defender no siempre va a ser lo popular, no va a ser lo que la mayoría está llamando libertad, verdad. Entonces, no se sientan como temerosos de que eso que ustedes defiendan no sea lo más popular, porque hoy en día también votamos por ese ruido mediático que nos están dando a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y creemos que porque todo el mundo está pensando de una u otra manera, entonces nosotros también tenemos que hacerlo porque es lo que todo el mundo hace, entonces por lo tanto, si todo el mundo lo hace, está bien. Sí, claro, porque eso nos da miedo hablar con la verdad, nos da miedo defender nuestros valores, pensamos que no solo lo pensamos, sino sabemos que lo vamos a vivir, rechazo, burla, persecución, pero Cristo no nos prometió nada opuesto a lo que vas a vivir cuando dices la verdad. Él nos prometió persecución, ¿no? Por eso él decía, bienaventurados los perseguidos, ¿no? Quien quiera seguirme, y mira, no solo seguirme, ser digno de mí, cargue con su cruz y sígame. Cargar con la cruz de la persecución, de la burla, del rechazo, de ir contracorriente, es ser dignos de Dios, porque eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Él vino para ser signo de contradicción, dice la palabra. ¿Para qué? Para que se descubra lo que está en los corazones ocultos de las almas, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos ese signo de contradicción, hacemos que la verdad se encarne, ¿no? Hacerla viva, y con ello se van manifestando, sale al descubierto los poderes ocultos, los hijos de la oscuridad, lo que están tramando, lo que tú decías, que nos dicen las conspiraciones, ¿no? En contra de todo lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es bello, de lo que Dios quiere, lo que es verdadero, ¿no? Exacto. Entonces, pero estamos llamados a ser esa sal y luz del mundo, y vivir nuestro cristianismo sin miedo y decir la verdad. Y bueno, y principalmente quiero cerrar mi punto porque creo que no lo cerré cuando estaba hablando de las democracias. Eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos ahora, hermanos. Yo platico con muchos amigos míos que están en la misma lucha de ayudar a las personas a formarse, a informarse mejor, a estar, a ser partícipes de la vida pública, la vida política, y hay unos que se me están desanimando, ¿no? Me dicen, es que esto es lo mismo, ¿no? El mundo me está dando dos opciones y ninguna de las dos satisface todo lo que yo quiero. Y nos estamos viendo en este círculo vicioso que yo te mencionaba, en el que no estamos saliendo porque no encuentro ningún político perfecto, no encuentro ninguna plataforma política o ningún partido que cumpla todas mis expectativas. A ver, entendamos dos cosas. Primero, es que nosotros somos seres humanos heridos. Nosotros todos estamos dañados por el pecado original, ¿sí? Entonces, por ende, vamos a ser gobernados por personas heridas, personas lastimadas, personas pecadores. Y esto lo vemos dentro de la iglesia también, ¿no? La iglesia está y estamos compuestos por pecadores. Es santa porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo Jesús, pero nosotros pues somos pecadores. Y en la vida política pues también se encuentra eso. Exacto. ¿No? Estamos en un mundo herido. Esa es la realidad. Dos, no vamos a encontrar, por ende, un político o una plataforma perfecta. Esa es la realidad. Esto es lo que estamos viviendo. Este es el sistema ahorita democrático. Bueno, ni modo, tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que hacer algo para ir avanzando. Ahora, sí que podemos hablar de ideales católicos. A mí no me gusta tanto llamarle ideales porque el ideal puede convertirse en una utopía, ¿no? Pero estamos hablando acá de cuál es la meta del católico. ¿Cuál es nuestra meta? Primero, nuestra meta es llegar al cielo.
Exacto, ser santos. Porque no somos ciudadanos de este mundo, Ujú. estamos en el mundo, pero no somos de él, dice la palabra de Dios. Entonces, mientras estamos acá, pues tenemos que trabajar para construir el reino de Dios en esta tierra. No es imposible que volvamos a restaurar esta unión entre política y religión en el sentido que la filosofía del evangelio vuelva a gobernar los estados. ¿Sí? No estamos diciendo acá que la iglesia, el papa va a ser el gobernante mundial o una cosa así, no. Ni que el obispo va a ser el alcalde de tu ciudad, ¿no? Sino cómo la vida, el evangelio va a ay, se me fue la Perpetuar, palabra. perpetuar. Perpetuar, Sí, sí, impregnarse en la vida política, exacto, ¿no? Esto para que, claro, para que reine eso, las leyes divinas y la ley natural, exacto. que es lo que siempre ha tratado de construir la iglesia. Exactamente, para unir esas dos fuerzas, porque venimos de Dios, somos creados por Dios. Él conoce perfectamente y nos ha dado una hoja de ruta, un camino que está en sus mandamientos, en sus enseñanzas, en su palabra, en su revelación, y es aterrizarlo a nuestra cotidianidad, a nuestra vida en el mundo. Y esa ley natural que tanto tenemos que respetar, porque por un lado nos promulgan tanto la ley ecológica, la ecología, pero se nos olvida en realidad la naturaleza humana. Entonces vamos a esos puntos precisamente, Verónica, que debemos tener en cuenta. Aquí no vamos a decir que hay, como lo dices tú, vamos a aclarar, nunca va a haber un candidato perfecto, ni un candidato que me caiga bien al 100%. Aquí vamos a hablar de esas ideas, de esos aspectos básicos que los católicos tenemos que tener en consideración punto por punto al elegir un candidato. Bueno, yo creo que hay que tener presente que hay cosas que no son negociables, ¿no? Hay cosas que sí pueden ser negociables. ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, tema de economía. A ver, hay personas que pueden decir, yo estoy en contra completamente de que paguemos impuestos, o yo estoy a favor que se pague cierta cantidad de impuestos, o estoy en contra no sé, de cuestiones educativas. No me gusta que enseñen estas cosas en la escuela o esto sí. Bueno, esas son cosillas que podemos decir, ok, esto probablemente lo podemos negociar, lo podemos platicar. Hay cosas que simple y sencillamente no se pueden negociar, Natasha, y esto es lo que la gente tiene que tener en cuenta cuando va a elegir por quién votar. Y si tú no votas, especialmente en la situación en la que ahora estamos, tan crítica, tan denigrante, tan diabólica en la que vivimos, en la que aquí reina la muerte, la cultura de muerte en toda la extensión de la palabra, porque hay una división, ¿no? No solamente hablo de muerte cuando hablo de aborto, hablo de muerte con el divorcio, hablo de, sí, porque eso es una separación, eso es darle muerte a las familias, darle muerte a un niño porque quiere matarse a sí mismo para convertirse en una niña. Esa es cultura de muerte. Sí, eso es lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? La De que eutanasia también, de Verónica. eutanasia, exacto. Y ahí vas avanzando. La Todo es muy, maternidad subrogada también, este mercadeo de la vida humana como si fuera un objeto más. es matar la ley divina, matar la ley natural, lo que acabamos de decir. Y bueno, son cosas que no se pueden negociar. Por eso es importante que el católico tenga en cuenta los no negociables. Nosotros, acá en Católicos para Católicos, hemos desarrollado una guía para el votante que la tratamos de hacer lo más objetiva posible. Lo que nosotros hemos creado es, por ejemplo, 3 columnas en la que decimos, ¿no? El Partido Demócrata, su plataforma, este es un resumen de lo que ellos dicen acerca de educación, de el armamiento del gobierno, etcétera, o economía. Esto es lo que la iglesia te dice, esto es lo que la iglesia te enseña. Y esto es lo que también te dice el Partido Republicano. Entonces tienes 3 columnas
Y acá tú lees, tú te informas y ahora ya no puedes venir a decir, a mí nadie me dijo, porque ahí está, ¿no? Entonces es una guía súper sencillita, súper sencillita. Yo acá tengo una copia, esta la tengo en inglés, pero la vamos a tener en español. Ahora te doy más datos. Por favor, Entonces, para que la compartas. sí, claro, y aquí se encuentran 4 no negociables. Los no negociables nuevamente son aquellos que involucran los bienes esenciales y bienes comunes por los cuales el gobierno tiene la responsabilidad, decimos nosotros, de salvaguardar que estén disponibles para todos sus ciudadanos, especialmente los ciudadanos cristianos, ¿no? Que defendemos esto. 1, el derecho a la vida. Eso es principal, no negociable, porque a partir del derecho a la vida, pues es el génesis de todos los demás derechos. Si tú acabas con la vida, no tiene sentido luchar por ningún otro derecho, ¿no? Ahí es donde nacen todos los demás protecciones que tenemos. Entonces, el derecho a la vida es número 1, tener en cuenta que el aborto es una cuestión preeminente, como dicen la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos lo ha dicho, ya por prácticamente sería el tercer término en 12 años, 8 años, más o menos, entre 8 o 12 años, que han estado insistiendo en que este es el tema, la cuestión moral preeminente, la más importante en Estados Unidos que considerar. Entonces, esto es lo que está ocasionando casi 1 millón de muertes en este país. Tenemos que tomar en cuenta que esto no es un negociable, es palabra de Dios. No matarás, no matarás. Nosotros tenemos la obligación de proteger a esa vida humana por nacer, ¿no? Entonces, es un no negociable. Otro no negociable es el derecho y libertad a la libertad religiosa. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? La gente puede decir, bueno, Verónica, esto puede ser contradictorio. Hay gente que está, de hecho, católicos que me dicen, es que no deberíamos de promover el derecho a la libertad religiosa. Bueno, es que no vivimos ahora en una monarquía, ¿no? Me encantaría vivir en una monarquía católica. Me fascinaría. Traigan nuevamente a Isabel la católica y a Fernando. O sea, yo feliz. Creo pero que no. muchos. Oye, esa sería la idea, esa sería la meta final acá para reconstruir, ¿no? La sociedad, pero bueno, no es lo que tenemos, son democracias y bueno, tenemos que adaptarnos al sistema actual. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el derecho a la libertad religiosa? El que podamos nosotros vivir nuestra cristiandad libremente, sin ser perseguidos, sin ser encarcelados, porque estamos defendiendo la vida, ¿no? Y estos son abusos que ya se están dando. Eso Natasha. Te iba a mencionar, para quienes nos ven en América Latina, esto puede parecer como de una película o del apocalipsis y esto, pero son unos exagerados, pero ya uno ve y es testigo cuando vive en los Estados Unidos que ya es una realidad. Vemos como a personas tan sencillas, padres de familia, personas mayores de edad que se paran frente a un centro abortista a rezar el rosario en silencio, Verónica, y se los llevan presos. Pero también vemos cómo están persiguiendo a los católicos en los Estados Unidos, están vigilando a los católicos en Estados Unidos, la agencia de seguridad más importante de este país. O sea, los ojos están puestos sobre nuestra fe. Tú y yo estuvimos en un evento en marzo en donde trajimos a este evento, Católicos para Católicos, encontró al agente del FBI, que es, ¿cómo le llaman en español? El whistleblower. El que filtró toda la investigación. El que infiltró exactamente un memo del FBI en la que era una orden para investigar a los católicos que ellos etiquetan como los católicos tradicionales. Que son un riesgo para la sociedad. Tradicional, sí. Oye, terroristas domésticos. Así está en el memo del FBI. Terroristas domésticos. ¿Por qué? Decía ahí, porque creen que solamente existen 2 sexos. Porque defienden la familia y la vida. Que defienden la familia y no solo la familia, quieren familias numerosas, porque defienden la vida del no nacido, porque van a misa todos los domingos y hay gente católica que va todos los días. ¡Qué escándalo!
qué escándalo, esta gente es una religiosa fanática. O sea, ¿qué otra religión va todos los días? ¿No? Los judíos nada más guardan el sábado. Los protestantes, si es que van todas las semanas, bueno, pues encuentran una donde van todas las semanas. El católico puede ir todos los días a misa, puede hacer adoración todos los días si quiere, ¿no? Entonces, es considerado un fanático religioso porque tiene las iglesias abiertas y puede rezar todos los días. Esto es lo que el FBI en Estados Unidos nos ha clasificado como tal a los católicos. Entonces, la gente no entiende y ha pasado durante esta administración, bajo esta administración actual, para que la gente entienda, ¿sí? Que cuando tú estás eligiendo cierto partido político, tú estás eligiendo los que te van a perseguir o los que por lo menos te van a dar un respiro, ¿no? Un respiro. Ahora, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Elegir a un político o una plataforma que nos va a dar por lo menos ese derecho básico para, ¿no? Que es natural, que debe ser reconocido en el orden jurídico de la sociedad, que es la libertad religiosa. Luego el tercero, que es un no negociable, es el derecho de los padres de familia. Tú eres madre de familia. Y la ley un riesgo. La ley no está por encima de la autoridad que tú tienes sobre tus hijos, ¿no? Entonces, ya es una realidad de muchos estados en Estados Unidos, o en algunos diría, donde le han quitado la autoridad a los padres sobre los hijos y pasa a tenerla el Estado. Y eso, o sea, si ya está pasando, es una muestra de que si uno elige ese tipo de plataformas políticas, va a seguir pasando en otros estados, y violan el derecho de los niños de crecer en una familia. O sea, hay un derecho que así como es el derecho a la vida, es el derecho a crecer en una comunidad, Verónica, el derecho a tener una familia, a estar protegido por tu familia. Y recordemos que es que la familia es la base de la sociedad, y si llegan ahí a ese núcleo a destruir lo que es como la meta más clara, pues se crea todo este caos. Exacto. Mira lo que está pasando. Hay muchos ejemplos, hay muchas propuestas de ley y leyes que ya están implementadas, especialmente con todo este tema multicolor o del arco iris, que le llamo yo la agenda del ABC, ¿no? Del alfabeto. Del alfabeto, exacto. Lo que está pasando es brutal. Primero, se está legalizando el abuso infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los niños se les está robando la inocencia desde muy pequeños. Les están metiendo una ideología tan perversa, especialmente en las escuelas públicas, y ya no se diga cómo son bombardeados en todos los medios de entretenimiento, redes sociales, en todo vas a ver, ¿no? El personaje gay, el personaje LGTBQ, RSTU, etcétera. Entonces te lo vas a encontrar en todas partes, y eso está sistemáticamente, ¿no? Ya implementado en el sistema educativo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que está pasando es que pasito a pasito le están robando la autoridad a los padres, obviamente, porque lo que buscan siempre los gobiernos totalitarios es que el Estado se convierta en el padre, en la madre, ¿no? Entonces, papá gobierno son los que se quieren adueñar de tus hijitos y son los que vienen y con ello pues robarte la autoridad que Dios divinamente te ha dado a ti, papá y mamá, ¿no? Pero como los papás, lastimosamente, si estamos hablando de gente que vivimos en Estados Unidos, ustedes saben, hermanos, cómo vivimos acá. O sea, la gente a veces que está fuera de Estados Unidos piensa que tenemos una vida ideal aquí, hermosa, bonita, y vienen acá y los billetes de dólar te caen de los árboles, o de la basura puedes sacar billetes porque a todo mundo se le cae. No funciona así, hermanos. La vida en Estados Unidos es pesada, y muchos papás que vienen acá vienen a trabajar, y tienen a veces ya la obligación de que mamá tenga que salir a trabajar también, porque ya no se dan abasto, porque no pueden pagar ni siquiera un
un lugar donde puedan vivir Ujú. decentemente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con ese estilo de vida en el que mamá y papá están constantemente trabajando? Los hijitos están criando por las escuelas públicas, por ende, por el gobierno, porque las escuelas públicas ahora son centros de adoctrinamiento, es un brazo, una extensión política prácticamente, en los que ya no les enseñan ciencia a los niños, sino adoctrinamiento puro y lastimosamente liberal, progresista. Entonces, los papás están sumamente involucrados en sus trabajos, cansados, llegan a casa, lo que le dan es el aparato, ¿no? Toma tu iPad, tu niñera electrónica, toma tu teléfono, déjame tranquila, quiero descansar, porque tengo que cocinar aparte o tengo que limpiar o el papá llega muy cansado también. Los niños están creciendo solos, Solos. Ujú. los papás no van a los comités escolares, por eso tampoco no están votando en contra de lo que ya está pasando, de que estén construyendo clínicas Planned Parenthood dentro de los centros escolares. Imagínate. ¿Entiendes tú este nivel al que hemos llegado, donde tu hija va a tener acceso a la píldora del siguiente día, una píldora abortiva que puede acabar con la vida de tu hija también, ¿no? Que puede llegar a pedir anticonceptivos tus hijos cuando se les dé la gana, que pueden llegar ahora con un consejero de Planned Parenthood dentro de la escuela sin que tú te des cuenta, porque tú no tienes derecho a saber lo que tu hijo hace dentro de la escuela, porque eso es lo que el comité votó y eso es lo que la ley estatal o federal están proponiendo, ¿no? Con estos partidos de muerte, estos partidos que buscan acabar con tu familia, con tus hijos. Entonces, usted ya no tiene nada que decir. Porque usted Y no tiene cuando, ningún y cuando derecho. usted se da cuenta de que su hijo está en un problema, a su hija, que usted, bueno, hace un esfuerzo de llevarla a misa, de llevarle el catecismo, y luego de unos años se da cuenta de que la han estado lavando el cerebrito, y cuando usted ya la quiere rescatar, ya es demasiado tarde, señora, porque no estuvo al pendiente, porque primero no votó por los políticos que iban a proteger, o por lo menos salvaguardar lo básico para cuidar a sus hijos, ¿sí? Y tampoco nos involucró en las cuestiones escolares. Entonces, hermanos, esto es muy grave y cada vez están implementando leyes para quitarle la potestad a los papás sobre sus hijitos. Y ya eso ya lo vimos, ¿no? Tu niña llega diciéndote, Natasha, mamá, yo me siento niño, y tú no la afirmas en el sexo opuesto, tu niña te va a ir a poner en mal a la escuela, te van a mandar a un trabajador social y te van a acusar a ti de abuso infantil porque tú estás suprimiendo, ¿no?, el género de tu hija. Te la van Exactamente. a quitar, te la van a quitar y la van a mandar con una familia adoptiva temporal o la van a mandar a un centro de acogimiento para niños transgénero y a ti, o sea, te pueden amenazar hasta con meterte en la cárcel, ¿no? Pues Exacto. Y hay así. casos reales, eso no es todo esto que Verónica ha dicho con tanto detalle, con tanto detenimiento, es porque ha pasado, pasa diariamente en los Estados Unidos, en los estados más progresistas, que nada tiene que ver con progreso, eh, que en eso que tenemos también que ser muy cuidadosos porque otro término que se utiliza es el progresismo, como si fuera la evolución del ser humano para llegar a una mejor vida. Pasa, yo alguna vez vi un documental bastante difícil de ver, pero es una madre mexicana que le pasó exactamente lo mismo, que vivía en California y terminó perdiendo su vida. Su hija termina quitándose la vida por todos esos bloqueadores hormonales que le daban, que estaban alterando todo su cuerpo, y ella desesperada porque no podía acudir a la mamá porque el Estado le quitó la potestad a la mamá sobre su hija, termina desesperada. Entonces es muy importante, Verónica, aterrizar esto y saber que esto es verdad, que esto está pasando. Si nos están viendo en Colombia, en otros países de América Latina, y digo puntualmente Colombia, no piensen que están lejos de esa realidad, porque ya hay proyectos de ley muy en silencio que se están empezando a mover en el Congreso de nuestros países, precisamente, donde se le dice a los padres, si tu hijo te llega con esta historia de la disforia de género, tú no tienes derecho a llevarlo a terapia, no tienes derecho a llevarlo a un psicólogo, no tienes derecho a absolutamente nada. Mira,
el presidente actual que tenemos acá en Estados Unidos prometió, desde que llegó a a la Casa Blanca, dijo, voy a luchar por las infancias trans. Las infancias trans, señores, es que tu hijo menor de edad se pueda mutilar sus genitales si quiere, hormonizar su cuerpo, hacer lo que se dé la gana sin que tú tengas voz ni voto, ni autoridad sobre tu hijito, porque ese es el derecho del niño, porque cada vez se van inventando también nuevos derechos, falsos derechos. No, tu hijo no tiene derecho a hacerse eso. Tu hijo no tiene derecho a su propio cuerpo, ¿sí? Porque está bajo tu responsabilidad, bajo tu tutela, y tú vas a dar cuentas a Dios eventualmente sobre esa vida que Dios te ha encomendado. ¿No? No le va a pedir cuentas al presidente. Bueno, también le va a pedir cuentas, por supuesto que sí, pero a ti también, papá, mamá, va a pedir cuentas de qué es lo que hiciste en todos los aspectos que podían lastimar a tu hijo, qué fue lo que hiciste para salvaguardarlo, ¿no? Entonces, papás tienen que estar muy atentos, especialmente con esta agenda del arco iris que está avanzando a pasos muy acelerados para la destrucción de la inocencia de tus hijos, para pervertirlos y eventualmente para destruirlos en cuerpo y alma, porque eso es lo que están haciendo. El ejemplo que tú diste, Natasha, claro está, y hay muchísimos otros que podemos dar. Les recomiendo que vean un documental que se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Buenísimo, lo pueden buscar ahí en Google y lo pueden ver en línea. Van a pagar quizá 8 o 10 dólares. Pagamos 20 dólares para ver una película en el cine. Paguen eso y véanlo en familia, ¿sí? Pónselo a tus hijos, adolescentes. Lo pueden ver todos para que te des cuenta de la realidad que estamos viviendo ya. Parece mentira, parece una pesadilla, pero es lo que hay ahora, ¿no? Tristemente. Exactamente. Ese es un no negociable. Eso es un no negociable. Perfecto. Ese derecho que tenemos de vivir en comunidad, de vivir en familia y de que los padres tengan toda la potestad y todo el derecho sobre sus hijos. ¿Cuál es el otro no negociable? Mira, yo creo que con este podemos ir cerrando los principales que ahorita, ¿no? son tan importantes, especialmente en este tiempo en el que vivimos. Y tú acabas de mencionar algo muy clave, y es lo que dijiste del progresismo, ¿no? El progreso no es lo mismo que progresismo, ya lo decías tú, el progresismo es una ideología que aborrece y rechaza lo anterior, todo lo que, la tradición, básicamente, la tradición, ¿no? Que no es lo mismo tampoco que aborrecer el conservadurismo. El conservadurismo es otra filosofía política, pero no es lo mismo conservadurismo que ser tradicional. Tradicional quiere decir eso, conservamos las leyes de Dios, la ley divina, el sentido común y las leyes naturales, por lo menos para avanzar hacia el bien común. Conservamos, ahí agregaría, conservamos que nuestros hijos son educados por sus padres de familia en su casa, que es donde deben recibir su formación en valores, en virtudes, y que el colegio solo debe ser una extensión de esa formación en lo académico y punto. En eso tenemos que ser tradicionales. Correcto. Algo así. Correcto. Ajá. Y que, por ejemplo, ningún sistema educativo tiene el derecho de meterse con la moralidad sexual de tus hijos. Eso le corresponde a papá y a mamá, a nadie más, ni siquiera a las iglesias católicas, ni siquiera, ¿sí? Eso es parte de tu rol, educar a tus hijos en sexualidad humana. Que ahora los papás te digan, yo no sé cómo educarlos, prefiero firmar un papelito donde doy permiso para que a mi hijo le muestren pornografía para aprender sexualidad humana. O sea, hermano, eso es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, no, es tu responsabilidad, papá. Bueno, para avanzar, el último que me gustaría mencionar, Nati, a propósito del progresismo versus el progreso, el progresismo no es otra cosa que una nueva terminología para revestir lo que son estos sistemas totalitarios que se han conocido ya por algunas décadas, o ya un par de siglos prácticamente, socialismo y marxismo. Socialismo y marxismo. La iglesia se opone completamente
a el socialismo y al comunismo como construcción económica y social, hasta el punto, fíjate tú, hay gente que no sabe esto, de ordenar la excomunión por apostasía de todos aquellos que participen en la promoción del comunismo, porque el comunismo de facto es anticristiano, es anticatólico, es ateo y aborrece a Cristo Jesús, y por ende, si aborreces a Cristo Jesús, aborreces la vida, aborreces la verdad, aborreces los caminos de salvación, aborreces la iglesia, ¿sí? Entonces no podemos votar, no podemos elegir a nuestros propios enemigos para que rijan en el poder. No lo podemos hacer, ¿sí? Lo que decía el Papa Pío XI, aquí lo tengo, lo que dice el Papa Pío XI, textualmente: el socialismo religioso o el socialismo cristiano son términos contradictorios. Nadie puede ser al mismo tiempo un buen católico y un verdadero socialista o comunista. Exactamente. O sea, punto, se acabó. No hay que decir nada más porque queda absolutamente claro, y es muy importante esa anotación que haces tú de cómo ese progresismo no es otra cosa sino un disfraz del totalitarismo, del marxismo y del socialismo, porque hoy abiertamente los políticos dicen: yo soy progresista, estamos buscando el progreso. Cada vez que un político mencione o haga eso, es un político que le ha vendido su alma al socialismo, al comunismo, que esos son sus ideales, y ahí tenemos que salir corriendo todos los cristianos y los católicos. Nada tiene que ver con nuestra fe, nada tiene que ver con ese estilo de vida y ese camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha propuesto. Sí, y ahora nos encontramos, si volvemos, cómo arrancamos lo del programa, ¿no? Si estamos hablando de votaciones y concentrándonos en lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, esta es la realidad que tenemos. Es una democracia, bueno, es una república, ¿no? Estados Unidos es un sistema de república, por definición, ¿no? República democrática le llaman. Ok, esto es lo que tenemos, ¿ok? Y estamos nosotros y las personas que tienen el derecho y el privilegio de votar deben escoger entre dos sistemas, ¿sí? El sistema progresista, anticatólico, antivida, pro muerte a morir, que odia, ¿no? Lo que ya dijimos, las leyes divinas, que odia la ley natural, que no le importa ni siquiera la ciencia porque todo es cientificismo, que aborrece las familias y que bueno, quiere convertir al ser humano en ese transhumano, ¿no? En convertirlo en una mera máquina que pueda esclavizar, etcétera. Ese es el sistema en el que esto es un sistema, ¿no? Y ustedes, hermanos, ustedes no son tontos, ustedes pueden ver, ¿sí?, quiénes son los políticos que están llevando esta maquinaria adelante. Ahora, está el otro sistema, un sistema que te ofrece ciertas libertades, no todas las libertades, ciertas libertades, ¿no? Pero que por lo menos intenta conservar la ley natural, que tengas la libertad religiosa, que nos ayude a avanzar a el bien común y a mitigar el mal. ¿Qué quiere decir esto? Verónica, ponte más clara. Bueno, quiere decir que el otro sistema no es un sistema perfecto tampoco, porque no vamos a encontrar nuevamente una plataforma que es 100% provida. Oh, wow, tenemos el mejor presidente cristiano, reza el rosario todos los días, va a misa todos los días. No lo tenemos. Entonces, esto es lo que hay, ¿sí? Que a lo mejor no es que proteja todo lo que nosotros queremos, pero por lo menos nos ayuda a mitigar el mal y avanzar en el bien, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, y no es imposible, hermanos, hubo una época hermosa, gloriosa, Edad Media, podemos remontarnos a la Edad Media, en donde
lo que ya mencioné anteriormente, donde el evangelio, la filosofía del evangelio reinaba, ¿no? En el Estado. Eso se veía, porque los 10 mandamientos es una tabla, es una tabla para las leyes políticas, ¿no? ¿Quién no quiere llevar un orden así? A nadie nos gusta que nos roben, nadie quiere que te maten o que maten a alguna persona que tú amas, ¿no? Queremos que se le respete la autoridad a los papás, ¿no? Nadie quiere que te roben a tu mujer o que haya fracturas por infidelidad. Los 10 mandamientos es una tabla también, bueno, es obviamente las leyes divinas, pero es un bosquejo perfecto para aplicarlo en la política y para llevar la fiesta en paz en la sociedad. Exacto, tal cual, exactamente. tal cual. No, y eso se puede volver y esa es nuestra meta, de que vuelvan a reinar estos mandamientos en las cuestiones prácticas de la vida pública, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, nuevamente, te quiero compartir algo que decía San Juan Pablo II cuando se le preguntó en algún momento, a ver, Santo Padre, pero ¿qué hacemos cuando, no sé, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando ambos partidos o ambos sistemas en los que nos encontramos violan violan uno o más de los no negociables. Por ejemplo, derecho a la vida, la libertad religiosa, el derecho de los papás, o están avanzando con ideologías progresistas, etcétera. La Iglesia reconoce, ¿no? Obviamente que los candidatos de ambos plataformas o partidos políticos pueden apoyar un mal intrínseco, y nosotros lo estamos viendo en Estados Unidos. Exacto. Antes teníamos dos opciones como muy claras, decíamos vota pro vida o vota antivida, o vota por la familia o antifamilia, sí, ¿no? Por ejemplo, la definición de matrimonio básica entre un hombre y una mujer. Veíamos que la línea más conservadora, que se llama, bueno, protegía el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los otros no, los otros mal llamado matrimonio, porque no es matrimonio, la unión homosexual, ¿no? Legalizarla, etcétera. Entonces era como que muy clara la división y por quiénes teníamos que votar. Ahora las cosas se están poniendo un poco más complejas. Mucho más. Y parece, ¿verdad? Además que son ideologías, porque todas son ideologías, Verónica, que estuvieran ganando la batalla. Y vuelvo y me pregunto, ¿dónde estamos los católicos? ¿Dónde estamos los cristianos defendiendo esos valores que sabemos son inmutables? O sea, es que nos han hecho creer que a medida que la humanidad avanza, esos valores y esa moral tiene que avanzar, cuando es que eso no cambia. Eso no cambia y bueno, obviamente eso pasa también porque el poder puede corromper fácilmente. El poder humano puede corromper a cualquiera, y todos podemos caer en eso. Todos tenemos el potencial, ¿no? De ser los peores pecados. Todos tenemos ese potencial. Entonces, obviamente, lo vamos a ver en los partidos políticos, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer, Nati, cuando ambos partidos ya no hay mucha claridad? O unos me dicen de que están a favor del aborto, el de aborto a pedido, ¿no? Hasta los 9 meses o después del nacimiento, si es posible, porque son leyes que ya existen en California, Nueva York. Si la madre al momento de parir dice yo no quiero este niño, lo que hacen es dejar al bebé recién nacido sin atender para que muera en las próximas horas, y porque eso es considerado todavía aborto legal, ¿no? Qué triste. Entonces, y luego tienes la otra plataforma que te puede decir, oye, eso es extremo, jamás aprobaríamos semejante cosa, pero sí que podríamos aprobar, ¿no? Que hayan ciertas excepciones, ¿no? Violación, incesto, el peligro de la madre. Entonces se comienza a relativizar la vida. A ver, eso no un ser humano, porque el debate del aborto, el punto central ¿es o no es ser humano? Ese es el punto central del aborto.
porque si no fuera ese el punto central, entonces no sería un tema moral, Exacto. no sería un debate. El debate es que si es un ser humano. Entonces, si es un ser humano, se le protege. Punto, se acabó. Entonces, ahora estamos viendo como ciertos políticos o la misma plataforma que se pueda llamar conservadora está como que aflojándose un poco, porque dentro de estos grupos, como dentro de la iglesia, hay gente liberal a morir y hay gente que, bueno, que es gente decente y que quiere realmente proteger la vida, pero a veces no. Entonces, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué ha dicho? A propósito de esa pregunta que respondió San Juan Pablo, que lo escribió muy bien en la encíclica que se llama Evangelium Vitae. Ustedes lo pueden leer. Decía el Papa, lo leo textualmente: cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, por ejemplo, un parlamentario cuya absoluta posición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta, decía el Papa, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos intrínsecos, ¿no? Lo que va a haber ahí. Traducción quiere decir, a ver, el católico jamás, quiero aclarar esto porque se utiliza mucho, votar por el mal menor. Se dice mucho, votar por el mal menor. No, el católico jamás escoge el mal. El católico jamás vota por el mal. Nunca, ¿sí? Creo que tenemos que sacarnos esto de nuestro vocabulario. A mí me costó porque yo lo utilizaba. Votar por el mal menor. No, hermanos. En Colombia decíamos el menos peor. Exacto, el menos peor. El católico no vota, no escoge jamás el mal, ni el mayor ni el menor. Lo que el católico hace es escoger lo que mayor bien se puede hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema o el partido con el que vamos a poder salvar más vidas y el que me va a ayudar a avanzar a una cultura de vida? ¿Sí? Lo que tuvimos hace 4 años. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, que tuvimos un presidente que posicionó jueces de por vida a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que por cierto, 2 católicos, ¿no? Con bastante formación, que nos ayudó a revertir lo que fue la ley del aborto a nivel federal, ¿no? Que estaba dentro de la Constitución, el llamado caso Roe v. Wade. Después de 50 años, 50 años. ¿Te imaginas tú si hace 50 años, Natasha, hubieran dicho los católicos, no, pero espérate tantito, a mí Reagan no me está dando al 100% las leyes pro vida, entonces mejor no hago nada y yo no voto? No, es que tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser prácticos, porque para ganar la partida completa a veces se tienen que hacer ciertos movimientos, porque si estamos pensando que todo va a cambiar por arte de magia sin hacer nada, no funciona así. No funciona así. Entonces hay que a veces hacer ciertos movimientos sin sacrificar lo no negociable, pero sí lo que nos ayude a avanzar esas piececitas que eventualmente nos van a llevar a la meta que buscamos. Tú y yo probablemente no vamos a vivir para ver en esta generación los frutos de las semillitas que intentamos nosotros cultivar, ¿no? Probablemente no. Entonces, pero por lo menos nuestra descendencia, ojalá. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y que cuando nos enfrentemos, cuando lleguemos al juicio particular, no lleguemos
y digamos a Cristo Jesús de cara a Él, decir, Señor, hice todo lo que pude en lo que estuvo en mis manos. Hice todo lo posible, Señor, para mitigar el mal. Escogí estos movimientos, esto es lo que yo intenté hacer, Señor, porque esto es lo que me pidió la Madre Iglesia, no con la autoridad que tú le otorgaste a ella, y esto es lo que me enseñaron, que tenía que hacer estos movimientos y tomar estas decisiones para avanzar con el bien común y con la salvación de almas, porque aquí todo lo que, en conclusión, lo que está en juego es salvación de almas. Exactamente, exactamente. Pero la reflexión sería entonces, y la invitación que le podemos hacer a las personas es a que formen esa recta razón, o sea, que trabajen por de verdad discernir correctamente cuál es el camino que deben tomar a la hora de elegir un candidato. Y eso se logra primero, pues llenándonos de esa moralidad cristiana nuevamente, o sea, de vivirla plenamente, de recibir los sacramentos, de asistir a la misa, a hacer una buena confesión, comulgar, ir a adoración, porque el Espíritu Santo empieza a iluminar tantas partes de tu ser que están como llenos de oscuridad por muchas cosas, por nuestra fragilidad, pero en la medida en que nosotros crecemos en esa vida virtuosa, vamos teniendo mayor claridad sobre temas tan trascendentales hoy en el mundo. Y por otro lado, acompañarlo de investigar por nosotros mismos, porque hoy en día, y lo veo con mucha frecuencia, creemos que estamos informados porque vemos un noticiero todos los días. Creemos que estamos informados porque buscamos en Google los titulares más importantes o porque en el celular te aparecen los titulares más importantes y nos quedamos con un titular. Y hacemos juicios con respecto o basados en ese titular y no nos tomamos a la tarea de estudiar por nosotros mismos qué tan cierta es la información que nos están dando. Yo soy periodista, trabajé en los medios y sé perfectamente cómo funciona. O sea, hoy en día una agencia te manda una noticia y son todos los medios copiando y pegando y compartiendo la misma noticia sin detenerse, sin investigar, sin corroborar la información. Pero afortunadamente, por otro lado, tenemos medios alternativos, tenemos personas que están dando la batalla cultural, que están dando, me encanta porque hay una persona que dice, estamos dando la batalla cultural, pero la guerra espiritual, y hay muchos católicos, muchos cristianos muy bien formados, grandes profesionales, que están dándose esa tarea de abrir la conciencia, de generar esa conciencia, de despertarnos de las cosas tan trascendentales que están pasando y tenemos que responsabilizarnos como los ciudadanos que somos e informarnos correctamente. Y eso de que estamos en una lucha, bueno, que la batalla es cultural o la batalla es política, pero la guerra es espiritual, creo que lo tenemos que tener muy claro. Si la guerra es espiritual, no la vamos a ganar sin Cristo. Fracasaremos. Entonces, tratar de avanzar aún en estos temas políticos, de la sociedad, lo que tú quieras. Si no lo hacemos con Cristo, si no hay sacrificio, si no hay oración, si no hay una vida sacramental, si no intentamos vivir una vida de gracia, vamos a fracasar. Entonces, tenemos que tomarnos nuestro cristianismo, nuestra vida católica muy en serio, porque de lo contrario, simple y sencillamente vamos a seguir siendo puppets, ¿no? ¿Cómo le llaman? Marionetas. Marionetas y que nos van a seguir utilizando y como lo han dicho muchos, se quejan, ¿no? Ay, ustedes tontos, apenas si les dan unas migajas, ¿no? De pro vida y allá van todos corriendo a votar por el político pro vida. A ver, tampoco somos unos tontos, no, o sea, lo estamos haciendo precisamente por estas cuestiones y que ya vimos resultados concretos. Decir, no, estamos haciendo estos movimientos y tienen que ser estratégicos, tienen que ser prácticos en ese sentido y tratar de avanzar y eso, vivir. Mira, yo creo que si cada persona católica, yo hago esta reflexión, si cada persona católica viviese en estado de gracia, este mundo, déjate tú, política, todo lo que quieras, todo esto se transforma de inmediato, se transforma de inmediato. Comienza en tu casa, comienza con tu familia, trata de vivir tú personalmente una vida de santidad lo más que puedas, ¿no? Lo más que puedas, confesión mensual,
el Santo Rosario diario, tu misa dominical, nunca faltes a misa dominical, es pecado mortal, cosas que podemos hacer, ¿no? Y eso es lo que puede realmente cambiar al mundo, nuestra Así santidad. es. Eso es Así lo que es. hicieron los santos. Así es. Su vida de Así que gracia fue lo que cambió el mundo. por favor, la próxima vez que les corresponda votar, a hacer una buena investigación, a informarse, a escuchar opiniones y saquen en verdad su propia opinión de las cosas. No crean que porque están escuchando al periodista más reconocido, él les está diciendo la verdad. Él tiene un punto de vista, unos valores y unos principios completamente distintos a los tuyos. Entonces, no voten, yo creería que podemos decir, no voten por un candidato porque es que el otro les cae mal. O sea, porque a veces hacemos como el descarre, no, yo voto por este porque es que el otro me cae mal. Y si ese otro candidato me cae mal, no, es que aquí no estamos eligiendo ni a nuestro mejor amigo, ni a nuestro íntimo amigo, ni los Y a tu conocemos, esposo, no te vas a casar no con te él. vas a casar con él, ni endiosamos absolutamente a nadie. Nosotros aquí queremos un líder que sepa gobernar rectamente a una nación, que sepa respetar los derechos de cada individuo, que me deje a mí como individuo desarrollarme en los aspectos de mi vida como profesional, que me permita tener acceso a una buena educación, a la salud, que me permita que mi familia pueda crecer con los derechos básicos y con las necesidades básicas. Punto final. Yo no necesito a nadie ni que me diga qué tengo que hacer, ni cómo pensar, ni mucho menos. Entonces, estudiemos detalladamente los candidatos, formemos una recta razón y elijamos a conciencia, elijamos que nuestra fe se traduzca en ese voto. Elijamos a buena conciencia formada. Y para ello, si la gente desea adquirir estas guías del voto católico, bueno, como la lanzamos primero en inglés, ya hay miles de guías que se han distribuido en diferentes parroquias porque la gente puede ordenar los panfletos, ¿no? Y gracias a Dios los párrocos no han tenido problema en que la gente los lleve. ¿Por qué? Porque es lo más objetivo que se puede poner acá, es enseñanza de la Iglesia Católica. O sea, te ponemos el derecho a la vida. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? O sea, es enseñanza católica y nada, estamos ayudando a la gente a que forme bien su conciencia, porque no basta decirle, vota con tu conciencia, porque la conciencia puede estar deformada y por ende se va a votar mal. Entonces, vota con tu conciencia bien formada e informada. Así que pueden venir a nuestra página web, católicosparacatólicos.com, o en inglés es c4c.com, es cforc.com. La pueden descargar gratis, o sea, la digital es gratis y la pueden descargar y la pueden compartir, imprimir, como ustedes quieran, ¿no? Pero si ya quieren los panfletos, pues la gente solamente paga por la producción del panfleto y que se les envíe, es todo, ¿no? Entonces, creo que son cositas básicas que se pueden hacer y recemos juntos para que el Señor nos ayude a ser parte de los buenos cambios y a que nos dé buenos líderes, porque de sus casas salen los sacerdotes y de sus casas pueden salir también los futuros presidentes. Así que sigamos trabajando en nuestros hogares. Así es, de allí sale el futuro de la sociedad. Aquí abajo en la descripción vamos a poner precisamente el link de Católicos para Católicos para que puedan descargar ese folleto que les ayuda a formar esa recta conciencia. Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo, lo has dejado muy claro, una invitación importantísima, comprometámonos a vivir como ciudadanos, ¿verdad? Genuinamente, o sea, a ejercer nuestro derecho al voto como debe ser y a vivir auténticamente nuestra fe y nuestras creencias. Muchísimas gracias y espero verte pronto. Espero también verte pronto. Muchas gracias a ti por la invitación. Que Dios te bendiga y bendiga a todas las personas que escucharon y vieron este programa y que lo compartan. Gracias por tu contenido. Me encanta. Gracias.